Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno. En el presente video vamos a hablar sobre unos casos, sobre cobros adicionales. En este caso te voy a compartir uno de los más grandes errores que he tenido en Facebook Ads. Fue una vez que me equivoqué y agregué dos ceros adicionales al presupuesto, por lo cual te puedes dar cuenta que si agregar un cero puede traer problemas, agregar dos ceros, bueno, esto puede exponenciar el problema, ¿no? Vamos a analizar este caso, qué fue lo que sucedió. Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta cómo fue el problema como tal. ¿Qué fue lo que sucedió? Que había que hacer una campaña, bueno, una de muchas campañas que vengan a hacer durante el mes. Yo elaboré la campaña y el problema fue que de repente la campaña había finalizado y me doy cuenta de que el cobro por el anuncio que había presentado, o sea, prácticamente pues superaba por mucho el presupuesto asignado, ¿no? Estamos hablando de dos ceros adicionales, hay una gran diferencia. Eran tres campañas, digamos, con cada uno con su presupuesto. Creo que era más o menos como unos $30 por anuncio, más o menos. Y uno de ellos se le agregaron dos ceros, ¿no? Entonces te das cuenta que hubo una gran diferencia y el tiempo de ejecución fueron como 2 días más o menos. Se cometieron una serie de errores, por supuesto que no revisé bien y cuando me di cuenta ya se había cobrado lo que se había cobrado. Entonces esa fue la situación. De repente hay un cobro grande, significativo y que se había hecho efectivo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice fue analizar qué fue lo que sucedió. O sea, la primera reacción, por supuesto, es negarlo todo, pero uno primero tiene que averiguar. A ver, un momentito. ¿Este cobro es real? O sea, ¿es de los anuncios que yo he hecho? Bueno, lo primero que hice fue entrar al panel de administración de anuncios. Me di cuenta que el cobro era de uno de los anuncios que yo había presentado. Ok, perfecto. Yo me acordaba, por supuesto, que yo no había colocado ese monto para gastar. Me parece que ese anuncio eran, como te digo, como $30 y de repente aparecía que se habían gastado 3.000. Hay una gran diferencia. Entonces yo dije, no, pero yo he colocado 30, ¿por qué salen 3.000, no? Entonces igual me fijé en los administradores, quizás existe la posibilidad que entró otro administrador nuevo que había modificado algo. No, yo era el único administrador y otro administrador era el dueño, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿existe la posibilidad que el dueño haya modificado el anuncio? No lo creo. Mucha coincidencia que justo sea el monto similar. Bueno, igual fui y más o menos yo me acuerdo en qué fecha y en qué hora fue que presenté ese anuncio. Entonces entré y miré la parte que dice última modificación y aparece la hora en la cual yo había creado el anuncio. Como lo había creado junto con otros anuncios, las horas coincidían. O sea, estaba yo dentro de ese rango. Sobre el monto, claro, como te dije, ese presupuesto eran $30 y habían otros dos anuncios, dos campañas aparte que también tenían el mismo monto, 30, 30, 30, ¿no? Entonces yo dije, bueno, 30, 30, 30 y uno de repente tiene dos ceros adicionales, posiblemente sí sea error mío. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, pues hubiera sido 30, 30 y de repente aparece, digamos, 5.000, o sea, el monto cambia. Se evidenciaba de que el error había sido que esos ceros adicionales. Ahora, el tema es cuándo se agregan esos ceros adicionales si yo me acuerdo que yo no había colocado esos ceros adicionales. Opción uno, la memoria me falla, me había fallado. Y opción 2 es que yo he hecho una modificación. Entonces, recordando cómo hice el anuncio, esos tres anuncios los presenté, se aprobaron. Y de repente yo me acuerdo que yo lo que quise hacer fue modificar el monto. O sea, por ejemplo, eran 25 el presupuesto y yo modifiqué todo ese presupuesto a 30, ¿no? Después de haberlos presentado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que cuando tú ya presentas un anuncio y haces una modificación o duplicas una campaña, a veces no todos los datos se reproducen exactamente. Por ejemplo, no sé si te das cuenta, a veces estás creando una campaña y de repente aparece un monto y de repente la vuelves a crear y aparece un monto como que sugerido, ¿no? Oye, el monto por defecto aparece 1.000 o monto por defecto aparece tanto, ¿no? Tienes que modificarlo. Entonces, posiblemente el error haya sido que el anuncio se creó correctamente y cuando regresé y lo volví a modificar, que lo único que le cambié fue le agregué un público y le aumenté el presupuesto. En el momento en que fui a agregar el público, ahí fue que hubo quizás posiblemente ese problema que haya pasado de 30 o sea, de 30 a 3.000, ¿no? O sea, que se agregaron dos ceros adicionales en un solo anuncio. Entonces, descartando que había usurpación de la cuenta, porque no había usurpación de la cuenta por ningún lado, o sea, no hay ningún administrador nuevo que aparecía ahí, que la hora en que se había presentado el anuncio coincidía con la hora en que yo lo había hecho, que las cifras más o menos coincidían porque estamos hablando de 30, 3.000, o sea, son dos ceros adicionales, ¿no? O sea, si hubiera sido, como digo, otro número, 275, 2.500 y tantos, tendría, pero no. O sea, se da los ceros adicionales, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, esto es mi culpa. O sea, no hay mucho que alegar, es mi culpa, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Y otra cosa era que justo la fuente de pago se había hecho los cobros, o sea, el cliente, la fuente de pago del cliente tenía esa cantidad y había cobrado eso sin ningún problema en un corto periodo de tiempo, porque algunas fuentes de pago se bloquean con eso, ¿no? Entonces
Entonces lo único que hice fue informar al cliente directamente lo que pasó. Mira, ha pasado esto, por supuesto después de haber analizado. Esto ha sido mi responsabilidad y bueno, yo voy a asumir el costo adicional. Listo y sencillo. Es la forma más directa de arreglarlo. Hay gente que dice que no, bueno, yo no sé, que esto no lo va a reconocer. No. Si quieres estar en este negocio, en este rubro de negocio, tienes que tomar en cuenta de que si hay gastos adicionales por tu culpa, tienes que tú asumirlos. Ahora, que el cliente te los quiera reconocer, que te quiera apoyar es otra cosa, pero lo ideal es que eso quede totalmente claro y transparente, ¿no? Porque es tu reputación la que te está jugando. Entonces, el tema no es que tengas que no nunca te equivoques, porque va a pasar. Mira, te estoy dando un ejemplo de algo que me ha pasado ya después de varios años, ¿no? Pero lo importante es que tú puedas asumir tu responsabilidad. En este caso, quizás lo más fácil hubiera sido echarle la culpa a Facebook, echarle la culpa a otras personas, pero no, o sea, yo realmente investigué y me di cuenta que efectivamente el error había venido de mi parte. Entonces simplemente informé al cliente que le iba a asumir el gasto y listo. Y por supuesto, claro, de todas las campañas que yo tengo, yo siempre tengo un fondo, que es como una especie de seguro, o sea, no es que toda la ganancia me la gasto, no, sino que yo guardo un fondo porque tengo en cuenta que gestionar campañas de esa manera es una opción de alto, no de alto riesgo, sino de mediano riesgo. Y pueden haber errores humanos y tiene que haber algo que cubre esos errores humanos. Entonces tú siempre yo te recomiendo que una parte de tus ganancias la separes para ese tipo de problemas, ¿no? Por supuesto, si son tu responsabilidad, ¿no? Hay casos de que, por ejemplo, le hackean la cuenta al cliente y es diferente, ¿no? O casos de que viene otro administrador o otra persona le metió la mano en la campaña. Pero es importante siempre que asuma la responsabilidad. Por más duro que parezca, por más difícil que parezca, es lo correcto y al final eso el cliente lo va a valorar. El cliente no tiene por qué haberse perjudicado por un error tuyo. Ahora, aquí viene, digamos, la enseñanza de esto, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar o cómo tú puedes aprender de esta experiencia que me pasó a mí y también lo que yo aprendí en esa experiencia? Bueno, en primer lugar, las primeras medidas que se tienen que tomar para evitar este tipo de problemas y lo que justo coincidió con este problema para que se dé fue que se dieron una serie de situaciones que aumentaron el riesgo de la cuenta. En primer lugar, esa cuenta publicitaria yo nunca le coloqué límite de gasto, porque no sé, me confié. Como siempre la fuente de pago había dado buenos resultados, no había ningún problema. Ojo, te estoy hablando de una cuenta que son 5 años que la estoy gestionando más o menos, ¿eh? O sea, 5 años sin cometer ningún error. Pero en todas las cuentas hay que colocar límite de gasto diario. ¿Por qué? Porque tienes que colocar un límite de gasto. Porque en el caso que la cuenta sea secuestrada o sea hackeada y alguien quiera gastar un montón de dinero en un corto periodo de tiempo, se van a paralizar los anuncios. Como nunca yo le coloqué eso, y eso sí fue mi responsabilidad como anunciante, ese tope en el caso de emergencias, entonces la cuenta se siguió cobrando sin ningún problema. Quizás hubiera tenido un límite, quizás hubiera parado pues a cierta cantidad, ¿no? Ese fue un error que yo cometí y por supuesto que apenas pasó esto, lo primero que hice fue colocarle un monto total que generalmente es lo que se supone que deberías gastar en presupuesto en el mes, le colocas para que no pase de eso, ¿no? O en la semana o en el tiempo que tú haces las campañas. Punto uno, colocar un límite de gasto. Otra medida a tomar es que siempre hay que revisar después de presentar. Justo en esta campaña, yo siempre tengo la costumbre de revisar después que presento, sobre todo el monto que he colocado. No lo revisé. ¿Por qué? Porque lo hice a la carrera. Y ese día la cabeza tenía en otro lado, ¿no? Hice la campaña todo bien, pero no lo revisé después de presentar. Generalmente siempre reviso después de presentar y ese día no lo revisé. Siempre después que tú presentas una campaña tienes que ver el monto que has colocado. Lo más importante es el monto, porque otra cosa te puedes equivocar, pero el monto total que has puesto o el presupuesto a gastar, tienes que verificarlo que efectivamente sea. O sea, si tú crees que pusiste 30, tienes que verificar que sea 30 después que la campaña se haya publicado o presentado. ¿Okay? Después de, no en el momento, después de, porque siempre está el factor humano. Otro error que cometí, si bien las campañas en cortos periodos de tiempo pueden ser muy efectivas, o sea, por ejemplo, tú puedes tener $30 o $20 y lo puedes poner en un día o 2 días y le puedes sacar más provecho que si lo haces en más días, pues en 5 días o en 6 días. El problema es que tienes menos tiempo para reaccionar en el caso de algún problema como este tipo, ¿no? Entonces, como esta campaña duró exactamente 2 días, porque supuestamente eran $30 y comprimir el presupuesto para que sean $15 por día por 2 días, como tengo un anuncio sencillo, yo le di un tiempo de 2 días, que no está mal, pero el problema es que los anuncios de corto periodo de tiempo tienes que revisarlos porque tienes menor tiempo de reacción. Por ejemplo, si me hubiera dado cuenta de este problema a las 6 horas, quizás no hubiera crecido tanto, ¿no? En este caso yo ya me di cuenta cuando ya acabó la campaña, porque como le puse 2 días y yo como al tercer día recién revisé, ya había terminado la campaña, ya estaba todo hecho. Otro error que bueno, aquí ya digamos que es un tema un poco externo al anunciante, ya depende con el cliente, pero tú puedes coordinar con el cliente, es que me di cuenta que la fuente de pago del cliente no tenía ningún techo. O sea, me refiero a que, digamos, si tú más o menos gastas cierta cantidad mensual en anuncios, esa fuente de pago debería tener ese límite
si es una tarjeta de crédito, o si no usas una tarjeta de débito y le metes el cliente le mete la cantidad que va a gastar y ahí se cobra, ¿no? En este caso, nunca me preocupé en coordinar con el cliente, oye, la fuente de pago que estás utilizando, cuál es el monto máximo que tienes, ¿no? Porque quizás si esa fuente de pago hubiera tenido un límite, digamos, específico, quizás hubiera ayudado a detectar o a paralizar eso, ¿no? Pero digamos, esto ya no depende tanto de ti, digamos, esto es como darle una capa adicional por si acaso, ¿no? Bueno, otra cosa que aprendí, que también la estoy aplicando a partir de ahora, es que tengo que tener mucho cuidado con lo que es modificaciones posteriores a la presentación o la duplicación de anuncios. Cuando tú duplicas una campaña, o sea, cuando tú estás creando una campaña y vas a hacer otra igual con una ligera variante, es muy fácil duplicar o sea, te da la tentación de duplicar la campaña porque es el proceso más rápido. Pero a veces esa duplicación no se hace al 100%, o sea, se duplica, pero a veces vas a cambiar algo y se configura todo. Pasa a veces en Facebook Ads. La duplicación a veces no es exacta, o a veces lo duplica y falta una parte. En este caso, en la duplicación como tal no hubo en el error, sino que se duplicó y después de duplicarla yo entré y modifiqué. Me parece que fue que agregué unos públicos y le modifiqué el presupuesto. Entonces, cuando tú hagas modificación después de presentar, no tienes que revisar solamente el lugar de la modificación, sino que deberías revisar todo el anuncio. Porque algo muy común que sucede es que cuando tú haces una modificación post publicación, por ejemplo, sobre todo si entras al grupo de anuncios donde está la parte de presupuesto, o sea, si vas a agregar públicos, vas a segmentar, pero justo para esa parte de presupuesto, a veces la parte de presupuesto se modifica sola. O sea, si tú estás colocando, estás modificando el público, haces algo y de repente estaba pues en 40, pasa a 400 por defecto. Depende de que hayas cliqueado ahí, ¿no? Otro tema es, o otra enseñanza es de que en lo posible trata de hacer el anuncio manualmente, o sea, no dupliques campañas, así le hagas una ligera variante, es mejor hacerlas otra vez de cero. Y si vas a hacer modificaciones post anuncio, tienes que seguir el mismo procedimiento. O bueno, también puedes duplicar campañas, pero en ambos casos tienes que revisar el anuncio como si fuera un anuncio nuevo, ¿ok? Porque claro, yo tenía el hábito quizás de revisar el anuncio después de haberlo presentado y listo, pero no tengo el hábito de revisar si modifico algo. Entonces en esas modificaciones también pueden haber esos problemas. Bueno, lo importante saber en estos casos es de que siempre es bueno analizar qué fue lo que pasó de manera objetiva. Por supuesto que el choque puede ser bastante fuerte, depende de la cantidad que te hayan cobrado adicional, es algo que te puedes presupuestar o que puede, digamos, perturbarte, ¿no? Depende de cuántos ceros adicionales hayas cometido, pero eso sí, los errores que yo he tenido, al menos en Facebook Ads, teniendo experiencia, generalmente se debe por ceros adicionales. Es un tema que es recurrente en Facebook. ¿Qué tienes que hacer? Siempre revisar el presupuesto después de presentar la campaña de anuncios. ¿Okay? Es muy importante. No se trata de lo que tú te acuerdes o de lo que tú crees que has hecho, no. Se trata de lo que pasó. Y a veces lo que pasó no es como nosotros lo recordamos o como nosotros pensamos, ¿no? Acá lo importante es tranquilizarse, sobre todo al comienzo, porque el impacto puede ser fuerte, analizar, investigar qué fue lo que pasó, determinar qué errores se cometieron y, por supuesto, informar a los afectados. No hagas el camino al revés, que mucha gente apenas pasa esto, lo primero que hace es buscar un culpable y listo. ¿Y qué pasa? Que al final no aprende nada. O sea, no aprende absolutamente nada y hay ese tipo de problemas. Entonces, bueno, aquí te compartió mi experiencia personal, real, ¿no? Referente a un cliente, como te digo, tuve que asumir los costos adicionales, no fue algo agradable de hacer, pero realmente aprendí bastante en este proceso. Te comparto esa experiencia para que precisamente no cometas los errores que yo he cometido. Y ten en cuenta que siempre al tener ya tiempo gestionando campañas, la tendencia normal es a cada vez confiarte más. O sea, al comienzo quizás puede ser que seas cuidadoso con tus campañas, pero llega un momento en que tienes tanta experiencia que, bueno, ya comienzas a obviar algunos procedimientos de seguridad. Entonces, la seguridad, así como la seguridad física en trabajos presenciales, bueno, la seguridad en temas, digamos, de protocolos, sobre todo el tema de cobros adicionales o cómo se presenta la campaña o estándares de calidad, siempre tienen que seguirse para que no haya ese tipo de incidentes. Bueno, de esta manera te compartí una experiencia sobre este caso específico de cobros adicionales y sobre todo cuáles son las enseñanzas que saqué a raíz de esta experiencia. Si te gustó este video, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video y por supuesto suscribirte al canal. Asimismo, si deseas saber más o capacitarte más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, puedes estar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/ads, donde podrás acceder a una capacitación sobre cómo optimizar tus campañas de anuncios tanto en Facebook Ads como en Instagram Ads. Una vez que te suscribas podrás hacer esa capacitación y también podremos tener una comunicación más personalizada y también podrás ser informado sobre los diferentes artículos o contenidos que voy publicando. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.